Mi esposa se convirtió en ama de casa perfecta, sin pedirme opinión. Nunca pensé que una nota sobre la mesa pudiera cambiar el rumbo de toda mi vida. Era jueves, 6:15 de la tarde. Llegué del trabajo con el cuello de la camisa empapado de sudor y la espalda cansada por otro día entero de juntas, llamadas y retrasos. Dejé las llaves sobre el aparador y me dirigí a la cocina esperando el olor del café que solíamos compartir al final del día. Pero no había café. No había música. Solo una nota escrita con bolígrafo en una hoja arrancada de una libreta. Renuncié hoy. Decidí que quiero ser una verdadera esposa, quedarme en casa, cuidarte, cocinar, limpiar, ser tu refugio. Espero que estés orgulloso de mí. Con amor, Val. Releí la nota 3 veces, como si fuera un idioma extranjero. Valeria era diseñadora gráfica. Amaba su trabajo. Solía hablarme emocionada de cada cliente nuevo, de los retos creativos, de los proyectos que quería desarrollar por su cuenta. Por eso no tenía sentido. Renunció. Sin decirme nada. Sin consultarlo. Sin hablarlo siquiera durante la cena del día anterior. Me quedé parado en medio de la cocina con esa hoja en la mano como si fuera un disparo invisible. Escuché sus pasos bajando por las escaleras, livianos, casi coreografiados. Apareció con un vestido largo y sencillo, el cabello recogido en una trenza y un delantal de lino. Sonreía con orgullo. Había cocinado pastel de carne. ¿Lo viste?, me preguntó entusiasmada. Sé que puede parecer radical, pero he estado viendo unos videos últimamente. Chicas que dejaron sus trabajos para vivir como esposas tradicionales. Y pensé, eso quiero. Ya no más estrés, ya no más mundo exterior. Solo tú, nuestra casa, y mi papel como tu mujer. La miré sin poder pronunciar una palabra. ¿Estás molesta?, pregunté al fin, sin saber cómo abordar lo que sentía. ¿Molesta? Al contrario. Me siento liberada. No más oficinas, no más jefes. Solo paz. Solo tú. Me tomó las manos como si hubiera hecho algo heroico. No respondí. Me solté suavemente y fui a cambiarme la ropa. Mi cabeza daba vueltas. No era solo que había renunciado. Era que no me lo había dicho. No habíamos hablado del impacto económico. No sabía si teníamos suficientes ahorros para mantener la casa con un solo ingreso. Tampoco era lo que habíamos planeado. Siempre hablamos de crecer juntos, construir algo los dos. Y ahora, parecía otra persona. Una versión idealizada de los años 50, salida de una cuenta de TikTok. Esa noche apenas probé la cena. Ella hablaba y hablaba de recetas, de hábitos tradicionales, de cómo podía planchar mis camisas con vinagre blanco. Yo asentía en automático, incapaz de procesar lo que pasaba. Me acosté con una presión en el pecho. No sabía si era tristeza, decepción o una mezcla de ambas. Lo único que supe esa noche fue que algo muy importante se había roto entre nosotros, y que ni siquiera ella lo notaba. Dormí mal. Me desperté varias veces durante la noche con la mente llena de recuerdos. No solo estaba confundido por la decisión de Valeria, sino por la forma en que me había dejado fuera de ella. Y mientras me revolvía en la cama, empecé a preguntarme en qué momento habíamos dejado de hablar realmente. Recuerdo perfectamente cómo nos conocimos, en una cafetería local, ambos apurados, ambos con laptops, tratando de terminar proyectos en la última hora de la tarde. Ella pidió un capuchino con canela, yo un americano doble. Chocamos sin querer y le derramé café en el abrigo. Se rió. Fue la primera señal de que esa mujer no era común. En ese momento, me enamoré de su energía, de su fuerza, de su manera de ver la vida con una mezcla de determinación y dulzura. Durante nuestras primeras citas, hablamos de nuestros sueños. Ella quería tener su estudio de diseño, trabajar desde casa tal vez, pero por gusto, no por obligación. Yo quería crecer en mi empresa, viajar, comprar una casa a medias, y construir una vida donde ambos tuviéramos espacio para crecer como individuos y como pareja. Nunca hablamos de que uno de los dos se sacrificaría por completo. Nunca imaginé que uno de nosotros, sin avisar, cambiaría las reglas del juego. Pensé en nuestra boda. Ella caminando por el pasillo con un vestido sencillo, nada ostentoso, como era ella. Recuerdo nuestras promesas, ser honestos, apoyarnos, nunca asumir que el otro sabría lo que pensábamos. Valeria lloró cuando me prometió que nunca dejaría de hablarme, incluso en los momentos más difíciles. Entonces, ¿por qué ahora? Me levanté antes que ella. Preparé café como de costumbre, más por costumbre que por ganas. El sol entraba tímido por las cortinas y todo estaba extrañamente silencioso. La cocina, impecable. La mesa, puesta para dos. En la bandeja, una nota, no te preocupes por el desayuno, ya lo tengo todo listo. Solo relájate. Yo me encargo de todo ahora. Me hervía la sangre.
No quería que se encargara de todo. No quería una criada. Quería una compañera. Una socia. Una mujer con la que pudiera compartir alegrías y problemas. Me senté con el café entre las manos y la cabeza llena de pensamientos. ¿Qué pasaba si yo hacía lo mismo? Si mañana dejaba mi empleo sin avisarle y le decía que había decidido que quería ser escultor. ¿Lo celebraría con la misma alegría con la que me sirvió el pastel de carne anoche? La respuesta era no. Porque eso no era lo que habíamos prometido. Cuando Valeria bajó, con otra sonrisa de esas que ahora me parecían extrañamente vacías, sentí que algo en mí se había apagado. Aún no sabía cómo decirle lo que sentía. Pero ya sabía con certeza que las promesas no habladas, las que uno cree implícitas en el amor, son las que más duelen cuando se rompen. Al tercer día de su nuevo rol, la casa ya no me parecía mía. Cada rincón que antes compartíamos ahora parecía decorado para un teatro doméstico. Flores frescas en el comedor, velas encendidas desde la tarde, música suave de fondo. Había hasta una bandeja con té que me esperaba en el sofá al llegar del trabajo, como si fuera el protagonista de una novela romántica de otra época. Y Valeria, ella se transformó. Había cambiado sus camisetas gráficas por blusas de encaje. Maquillaje suave cada mañana, el cabello siempre recogido, uñas pintadas con colores neutros. Me hablaba con una dulzura tan medida, tan programada, que sentía que interactuaba con una actriz, no con mi esposa. Esa espontaneidad que tanto amaba en ella se había diluido. Esa noche intenté hablarlo. Val, ¿podemos sentarnos un momento? Estábamos en la sala, ella revisando recetas en una libreta mientras la cena se horneaba. Claro, amor. ¿Pasa algo? La forma en que lo dijo. Tan tranquila, tan segura de estar haciendo lo correcto, me desarmó por dentro. No estoy seguro de esto, comencé. De lo que estás haciendo. No sé si puedo seguir así. Su sonrisa se apagó. ¿Qué significa eso? Significa que me siento ignorado. Dejaste tu trabajo sin consultarme. Cambiaste tu vida sin considerar cómo afectaría la mía. No me diste opción, solo me informaste. Y cada día que pasa, siento que estás viviendo un guión, no una vida real conmigo. Ella frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. Se cruzó de brazos. Pensé que estarías feliz. Siempre decías que te encantaba cuando cocinaba, cuando tenía tiempo para nosotros, cuando la casa estaba en orden. Sí, pero también me gustaba cuando hablabas de tus proyectos, cuando te quedabas hasta tarde diseñando cosas que amabas, cuando discutíamos ideas. Me enamoré de esa mujer, no de una caricatura de esposa de los años 50. La herí, lo vi en sus ojos. Pero era la verdad. Y ya no podía callarla. No es una caricatura. Respondió en voz baja. Es una elección. Estoy cansada del mundo exterior, de la presión, del ruido. Solo quiero algo más simple. Algo más, nuestro. ¿Pero es nuestro si tú decides todo sin mí? Se quedó en silencio. El horno pitó, la cena estaba lista. Pero ninguno de los dos se movió. El silencio era más pesado que cualquier argumento. Esa noche dormimos de espaldas. No por enojo, sino por distancia. Una que se había creado sin gritos, sin peleas, solo con decisiones solitarias. Al despertar, me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, la mandíbula tensa. La casa que antes construimos juntos ahora me asfixiaba. No por sus paredes, sino porque ya no sabía quién la habitaba conmigo. Y por primera vez desde que leí aquella nota, una idea cruzó mi mente con fuerza. Tal vez esto no se podía arreglar. Tal vez era el principio del fin. El fin de semana llegó con una falsa calma. Desperté más temprano de lo normal, con el estómago revuelto y un nudo en la garganta que no se iba, por más café que bebiera. Valeria ya estaba despierta, canturreando en la cocina mientras batía algo en un tazón. Me recibió con una sonrisa tan amplia como vacía. Era como ver un escaparate perfecto, pero sin alma. ¿Te apetece pan casero con mantequilla de canela? Preguntó sin mirar atrás. No tengo hambre. Ella volteó, sorprendida. No estaba acostumbrada a rechazos. No ahora, en esta versión idealizada de ama de casa perfecta. ¿Ocurre algo? Quise gritarle, claro que ocurre algo. Pero en lugar de eso, dije. Necesitamos hablar. En serio. Se sentó frente a mí. Su expresión había cambiado. Ahora tenía una mezcla de tensión e inseguridad que no le conocía. Y aún así, no parecía querer soltar su papel. Te escucho. No estoy bien, Val. Me siento desconectado. Como si estuviera viviendo con una desconocida. Todo lo que estás haciendo. Lo entiendo desde el deseo de encontrar paz. Pero no puede construirse a costa de nuestra relación. ¿Estás diciendo que quieres que vuelva a trabajar? Estoy diciendo que quiero que volvamos a hablarnos. Que decidamos las cosas juntos.
¿te parece justo dejarme fuera de algo tan importante? Ella bajó la mirada. No quise hacerte daño, dijo en voz baja. Me sentía agotada, vacía. El trabajo ya no me hacía feliz, y estas mujeres en internet hablaban de una vida simple, conectada, femenina. Me identifiqué. Quise intentarlo. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Tenía miedo de que me convencieras de no hacerlo. De que lo vieras como una regresión, y no como un acto de amor. Cerré los ojos. Sí, ella pensaba que era amor. Tal vez lo era, en su forma. Pero amar también es compartir decisiones. No imponerlas. No me diste la oportunidad de caminar contigo en esto. Solo abriste la puerta, entraste y la cerraste detrás de ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No pensé que fuera tan grave. Lo es para mí. Ese día pasamos horas en silencio. Fuimos al supermercado juntos, como dos extraños que aún usan los mismos códigos pero ya no se entienden. En la tarde, ella me enseñó un libro sobre mujeres devotas del hogar, como si eso pudiera convencerme. Yo apenas asentí. Por dentro, estaba tomando distancia. Por la noche, me senté en la oficina con mi portátil y busqué cómo pedir el divorcio en términos pacíficos. Lo hice sin odio. Sin rabia. Solo con resignación. Cuando me fui a la cama, ella dormía. Le acaricié el cabello una última vez como si todavía creyera que quedaba algo por salvar. Pero lo cierto era que las conversaciones que no llegan a tiempo terminan enterrando lo que una vez se amó. Pasaron 3 días desde aquella conversación. 3 días en los que convivimos con una cortesía tan incómoda que el simple hecho de compartir la cocina se volvió un esfuerzo agotador. Valeria seguía con su rutina de trapife, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que sentía el frío entre nosotros. Lo percibí en sus ojos cada vez que evitaba mirarme demasiado, en el temblor casi imperceptible de sus manos cuando me servía la cena. Yo ya había tomado una decisión, aunque aún no la había dicho en voz alta. No por cobardía. Era respeto. No quería que el final de nuestra historia fuera una explosión. No quería gritos ni portazos. Quería despedirme con la misma calma con la que alguna vez la amé. Ese jueves salí del trabajo más temprano y pasé por la oficina de un abogado. No fue una visita larga. Solo tenía una pregunta: si pedía el divorcio, ¿podíamos hacerlo sin herirnos más? El abogado me miró con una mezcla de profesionalismo y compasión. Podemos intentarlo, respondió. Cuando regresé a casa, ella me esperaba con una cena especial. Velas, una botella de vino y un vestido de los que solo usaba en ocasiones importantes. Por un instante, dudé. Me pregunté si era una señal. Si quizás podía funcionar. Pero al sentarme, comprendí que no lo hacía por nosotros. Lo hacía para rescatar una fantasía, no nuestra realidad. ¿Celebramos algo?, pregunté, fingiendo interés. He decidido abrir un canal de YouTube, dijo con entusiasmo. Sobre ser ama de casa moderna. Ya elegí el nombre, La Trapife Latina. ¿Qué te parece? Me costó tragar. No por el canal, ni siquiera por la idea en sí. Sino por lo claro que quedaba, ella ya no quería volver. No quería encontrarnos a medio camino. Solo quería seguir en su mundo, en su personaje. Valeria, tenemos que hablar. El brillo de sus ojos se apagó de inmediato. ¿Otra vez? Sí. Porque no puedo seguir fingiendo que esto está bien para mí. Lo intenté. Pero no puedo adaptarme a esta versión de nosotros. Ella no respondió. Se sentó con la espalda recta, como si la estuviera juzgando en un tribunal. No quiero pelear. No te odio. Pero esto no es lo que acordamos. No es lo que quiero. Y tú tampoco pareces interesada en volver a ser quien eras conmigo. No puedes pedirme que renuncie a lo que me hace feliz, susurró. Y tú no puedes esperar que yo viva en un matrimonio donde mis decisiones ya no importan. Se hizo un silencio espeso. Entonces, la miré a los ojos y solté las palabras que me dolieron más que a ella. Voy a pedir el divorcio, Valeria. No gritó. No lloró. Solo se quedó quieta. Tal vez lo había visto venir. Tal vez también lo deseaba y no sabía cómo pedirlo. Nos quedamos en esa mesa, frente a una cena que ya no importaba, sabiendo que el amor no siempre muere con odio. A veces muere con silencio. Los días siguientes fueron como caminar por una casa encantada. Valeria no volvió a mencionar el canal ni la vida de ama de casa. Yo no volvía a hablar del divorcio. Pero ambos sabíamos que las palabras estaban ahí, suspendidas entre nosotros como una telaraña invisible. Dormíamos en la misma cama, pero ya no soñábamos lo mismo. Hablábamos de cosas prácticas, la renta, la comida, el correo, como si fuéramos compañeros de apartamento, no esposos. Ni una pelea, ni una lágrima. Solo esa incomodidad sofocante que a veces pesa más que una discusión.
El domingo por la tarde, mientras ponía mis cosas en una maleta pequeña, Valeria entró en la habitación. Se detuvo en la puerta, con la espalda recta, la barbilla en alto, como si se estuviera preparando para un juicio. Pero sus ojos ya no fingían. ¿Cuándo te vas? Hoy. Solo por unos días. Estaré en casa de Martín mientras firmamos los papeles. Ella asintió. Caminó hasta el armario y sacó una caja con mis viejos cuadernos, algunos cables y un reloj que llevaba meses sin usar. Esto también es tuyo. Gracias. Silencio otra vez. No te pedí que te quedaras, dijo al fin. Pero parte de mí esperaba que lo hicieras. Que pelearas por esto. Y parte de mí esperaba que tú me buscaras antes de renunciar a todo sin hablarlo conmigo, respondí. Ella bajó la mirada. Por fin, sin máscaras. No sabía que te dolería tanto. Pensé que lo entenderías. Que tal vez, incluso te gustaría tener una esposa dedicada solo a ti. Yo no quería a una esposa dedicada. Quería a ti. Completa. Con tus sueños, tus desafíos, tus ideas. No esta versión comprimida que creaste para complacer a una idea que ni siquiera fue tuya. Me perdí, susurró. Y cuando traté de volver, ya no supe cómo. Me acerqué. No para abrazarla, sino para decir lo último que me quedaba por decir. Te quise. Te quise de verdad. Pero a veces querer no es suficiente cuando dos personas dejan de caminar juntas. Ella cerró los ojos con fuerza, como si pudiera detener el mundo con los párpados. ¿Podrías no hacerlo cruel? Nunca lo sería. Caminé hasta la puerta con la maleta en la mano. Antes de cruzarla, me giré una última vez. Cuídate, Valeria. Ella asintió. Y por primera vez desde que todo comenzó, la vi llorar. En silencio. Como todo lo que habíamos sido en los últimos días. Cerré la puerta. No con rabia. No con dolor desbordado. Solo con la certeza de que lo que no se cuida a tiempo, se pierde. Y que a veces, el amor muere por omisión. Martín me recibió con una mirada mezcla de sorpresa y resignación. Había sido mi mejor amigo desde la universidad, y conocía a Valeria casi tanto como yo. Supo, al verme con la maleta, que la decisión ya estaba tomada. ¿Te sirvo algo fuerte o algo tranquilo?, preguntó. Algo que no me haga pensar, respondí con media sonrisa. Esa noche hablamos poco. Dormí en su sofá, con el cuerpo incómodo pero la mente en paz. Por primera vez en semanas, no había tensión. No había que fingir entusiasmo, ni caminar sobre cristales emocionales. Solo silencio. Pero un silencio distinto. Este no pesaba. Este sanaba. Pasé los días trabajando, firmando documentos con el abogado, y enfrentando esas pequeñas muertes que llegan con el final de una vida compartida, cerrar una cuenta conjunta, cambiar la dirección postal, borrar de memoria muscular los mensajes de ya llego que solía enviar automáticamente. Valeria y yo nos encontramos una sola vez más para firmar juntos. Fue en una oficina fría, iluminada por fluorescentes, con la abogada como testigo. Ella llegó puntual, con el cabello recogido y la expresión serena, casi neutra. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Nada más. Firmamos. Uno después del otro. Como dos socios cerrando un negocio. ¿Te arrepientes?, me preguntó al final, sin mirarme. Pensé la respuesta durante unos segundos que se sintieron eternos. No de haberte amado. Solo de que dejáramos de hablarnos cuando más hacía falta. Ella asintió. Y luego se marchó. Ni un abrazo. Ni un cuídate. Solo el eco de sus tacones alejándose en el pasillo. Con el tiempo, entendí muchas cosas. Entendí que no basta con amar. Que el amor necesita comunicación, compromiso, espacio para respirar. Que una decisión tan profunda como cambiar por completo el rumbo de tu vida no puede tomarse en solitario cuando compartes un hogar. Que las redes sociales pueden mostrarte vidas que suenan perfectas, pero ninguna de ellas puede decirte si eso es lo que tú necesitas de verdad. Entendí también que hay una versión de mí que amó intensamente. Y que esa versión no fracasó. Solo creció, aprendió, se transformó. Empecé terapia. Me costó, lo admito, pero me ayudó a nombrar cosas que hasta entonces solo eran nudos, el miedo a no ser escuchado, la sensación de traición silenciosa, la pérdida de un hogar donde no hubo violencia, pero sí abandono emocional. Un día, revisando mis fotos antiguas, encontré una de Valeria y yo en nuestro primer departamento. Ella reía con un tazón de cereal en las manos, vestida con una camiseta mía. Yo la miraba como quien encuentra el centro del mundo. Y sonreí. No con tristeza. Con gratitud. Ese amor existió. Fue real. Y aunque terminó, no por eso fue menos valioso. Caminé por la ciudad ese día con una ligereza nueva. No por haberla dejado.
sino por haberme encontrado de nuevo. En medio del silencio, entre los escombros de un matrimonio que se deshizo sin escándalo, volví a descubrir mi voz. Y aprendí que a veces, soltar es la forma más madura de amar por última vez. Un año después, volví a caminar frente al antiguo edificio donde vivíamos Valeria y yo. No fue planeado. Simplemente terminé ahí, una tarde de otoño, mientras salía de una reunión de trabajo en la zona. La fachada seguía igual, pero algo en mí había cambiado tanto, que ya no lo sentía como nuestro lugar. Era un edificio más en una calle cualquiera. Pensé en subir, tocar el timbre, preguntar si todavía vivía ahí, si había repensado sus decisiones, si alguna vez pensaba en mí. Pero no lo hice. Porque, por primera vez, entendí que mi historia no necesitaba ese tipo de cierre. Meses atrás habría querido que me rogara, que me dijera que se equivocó, que nunca debió dar ese salto sin mí. Pero ahora, no. No necesitaba su validación para confirmar que yo también merecía un proyecto compartido, no una vida decidida unilateralmente en nombre del amor. Volví a escribir. Nada profesional aún, solo ideas, pensamientos, tal vez algo de lo que había vivido transformado en ficción. Era catártico. Incluso me permití escribir una historia inspirada en nosotros, pero con un final distinto. En esa historia, los dos hablaban a tiempo. Se escuchaban. Se elegían una y otra vez. No era perfecta, pero era honesta. Como siempre debimos ser. Conocí a alguien, también. Su nombre es Lucía. Nos vimos por primera vez en un taller de escritura al que fui medio obligado. Tiene una risa cálida y una mirada que no pretende leerme, solo acompañarme. No es una historia de cuento de hadas. Es más simple, más madura. Nos hablamos. Mucho. Con miedo, a veces. Con reservas. Pero también con ganas. No le conté todo de inmediato. Me tomó tiempo abrirme. Le hablé de Valeria, de lo que dolió, de lo que aprendí. Ella no se espantó. Solo me dijo. Si amas así de profundo, no tienes nada que temer en volver a intentarlo. Solo no lo hagas con alguien que quiera silenciarte. Y ahí lo entendí todo. Mi historia con Valeria no fue un error. Fue una etapa. Una versión de mí que necesitaba aprender límites, comunicación, respeto mutuo. Que necesitaba entender que el amor no es sacrificio constante ni renuncia silenciosa. Es construcción diaria. A veces, lo que parece el final es solo el punto en que por fin comienza lo verdadero. Hoy, al mirar atrás, no siento rabia. Siento comprensión. Valeria eligió un camino. Yo también. No fue el mismo. No pudimos acompañarnos más allá de cierto punto. Y está bien. La vida no siempre te da la historia que soñaste, pero siempre te da la oportunidad de escribir una nueva. Y esta vez, el protagonista, soy yo.